Hoy día vamos a hablar acerca de tiempos peligrosos, así que vamos a orar para poder entrar a la palabra en esta mañana. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia. Te damos gracias por todo lo bueno que eres tú con nosotros. Te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias por las palabras que vamos a recibir. Gracias por la unción para enseñarla con profundidad, pero con humildad y sencillez. Y Padre, gracias porque creo por mentes expectantes y corazones receptivos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hoy día vamos a hablar acerca de tiempos peligrosos. Para ello vamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y leo, también debes saber esto. Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que vendrán tiempos peligrosos. Ahora, la palabra griega que se traduce como peligroso también la podemos ver en el libro de Mateo. En el capítulo 8, en el versículo 28, donde se describe un encuentro de Jesús con dos endemoniados. Vamos a ver Mateo, capítulo 8, versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla de los Gadarenos, o sea, a la ciudad de Gadara, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces, en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí encontramos la palabra feroces, y en Timoteo hemos visto tiempos peligrosos. La palabra feroz representa mejor lo que Dios está diciendo acerca de peligroso. La Nueva Versión Internacional la traduce como terrible. Y la verdad es que nos estamos dirigiendo a tiempos que serán feroces, peligrosos y terribles. Tenemos que afrontarlo porque es un hecho notable. Vemos que el apóstol Pablo comienza diciéndole a Timoteo, debes saber. No hay otro pasaje bíblico donde Pablo haya puesto énfasis y hable con absoluta seguridad acerca de lo que él estaba seguro, tiempos peligrosos. Pablo dice, puedes estar absolutamente seguro, Timoteo, que en los últimos días, en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, vienen tiempos feroces. Ahora, ¿por qué Pablo puso énfasis ahí? Porque Pablo sabía algo de la naturaleza humana. A la mayoría de las personas no les gusta escuchar este tipo de mensajes. Ellos no quieren escuchar que vienen tiempos feroces. Ellos prefieren pensar en alguna teología o interpretación de profecía que no hable de esto. Pero la verdad del asunto es que vienen tiempos feroces y ya lo estamos viviendo. Ahora, ¿de qué manera vienen estos tiempos feroces? Vienen en tres fases. Viene en juicio.
El juicio viene, y el juicio viene en tres fases del juicio. Número 1, juicios preliminares. Número 2, juicios intermedios. Y número 3, juicios finales. Repito, juicios preliminares, juicios intermedios y juicios finales. Hemos entrado en los juicios preliminares, pero esto es solo el comienzo. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a juzgar a hombres y a mujeres? Claro que sí. Ahora, se habla muy poco del juicio de Dios en las iglesias. Pablo le dedica y le predica esto a una audiencia gentil, a gente que no conocía a Dios, le habla en la ciudad de Atenas. Y Pablo declara aquí acerca de Jesús y habla que Jesús había sido designado para ser el juez de todos los hombres, de toda la humanidad. Y en esta oportunidad, él no menciona a Jesús como Salvador. Lo único que dijo fue juzgar. Entonces, aquí menciona a Jesús como juez. Ahora, si no crees en el juicio, no necesitas ser salvo. Porque, ¿por qué ser salvo? Somos salvos para ser salvos del juicio. Ahora, vamos a analizar brevemente lo que Pablo dice sobre estos tiempos feroces. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, en cable, en radio, en la televisión. Esas son verdades a medias, porque son más mentiras que verdad. Es como la leche con agua, no es pura. Entonces, lo que escuchemos a través del apóstol Pablo en la Biblia, esa es la verdad. Y esa verdad no está distorsionada, porque es un análisis correcto. Y Pablo analiza el por qué vienen tiempos feroces. Y él nos va a decir tres cosas que vamos a poner en orden del por qué vienen tiempos feroces. Vamos a ver tres aspectos o estos tres principios de esta verdad del por qué vienen tiempos feroces. Número 1, la causa básica de los tiempos feroces es la degeneración del carácter humano. Número 2, la corrupción que es irreversible. Y número 3, la raíz de la decadencia moral se declara en la primera palabra, amor a sí mismo. Vamos a desglosar todo esto para poder entenderlo. Vamos a ver cada una de estos tres aspectos y vamos a comenzar por la primera causa. Número 1, la causa básica de los tiempos feroces es la degeneración del carácter humano. La raíz, la causa del problema es la degeneración del carácter humano. No podemos culpar al gobierno, no se puede culpar a los países, ni a las nacionalidades, ni a los grupos religiosos, ni a la gente malvada que vive haciendo toda clase de maldad. Esa no es la causa primordial. La causa y la raíz es la degeneración del carácter humano. Pablo enumera 18 marcas horribles, morales y éticas que se harán visibles, Estas serán manifiestas en las personas al acercarnos a la etapa final. Vamos nuevamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, para ver esas horribles manchas morales y éticas que se harán visibles. Leemos, 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, Timoteo. También debes saber esto, iglesia, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y a partir del versículo 2 empieza a describir las marcas morales y éticas que se van a hacer visibles. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, esta es la lista. Aquí están las características o las marcas que se aplican a las personas que nos rodean. Y tal vez también a algunos de nosotros ahora mismo. Y esta lista es muy exacta de las personas que están gobernando, de las personas que están en todas las esferas y estratos sociales de la comunidad o de la sociedad. Entonces, la raíz es la degeneración del carácter humano. Ahora vamos al punto número 2. La corrupción es irreversible. Cuando la corrupción se mueve en algo, se apodera de ese algo y trabaja en ese algo, y eso es algo irreversible. Ya no se puede retroceder. Lo podemos ver en el tiempo que estamos viviendo, en cómo se aprovechan de este tiempo para lucrar. Entonces vamos a tomar un ejemplo acerca de la corrupción que es irreversible. Vamos a tomar una fruta, por ejemplo, cualquier fruta. Tomemos una fruta, a mí me gusta la lúcuma, vamos a usar a la lúcuma, la deliciosa lúcuma como ejemplo. ¿Qué sucede si la dejamos al fruto de la lúcuma una semana ahí en la mesa sin tocarla, a la intemperie? ¿Qué sucederá? ¿Cómo la encontraríamos después de una semana? En proceso de descomposición, pudriéndose o por podrirse. ¿Y por qué? Porque hubo corrupción en la lúcuma. Y una vez que la corrupción entra en una cosa, es irreversible. No hay forma de retroceder a la corrupción. Ahora, ¿podríamos posponer o retrasar la corrupción? Sí, posiblemente. Si metemos esa deliciosa lúcuma en una refrigeradora una semana, cuando la saquemos, puede que se vea bien por fuera, pero no cambia la corrupción que está por dentro. Tarde o temprano, la corrupción sigue su curso. Ahora vamos a usar el refrigerador como ilustración para ir un poquito más allá. Algunas clases de religiones morales son como el refrigerador. Pueden poner a una persona dentro de un refrigerador y puede salir una semana después o después de un mes o quizá después de un año luciendo bastante bien, pero interiormente no han cambiado. Todavía están y son corruptos. Hay personas que se apartan de la sociedad, del mundo, se vuelven ermitaños o se van a monasterios pensando que van a cambiar. Lo que hay dentro no se cambia. Lo que hay dentro, el único que lo puede cambiar es Dios. Y Dios tiene un programa y un plan para cambiar, para todo eso. Entonces, entendamos, la corrupción se puede posponer, se puede prolongar, pero no se puede evitar. Tarde o temprano la corrupción va a tomar control y acabará con la lúcuma o con las personas. Por favor, fíjese en esto, esto es muy importante. La corrupción moral y ética es irreversible. Una vez que está dentro de la situación, una vez que está dentro de la persona, de la comunidad, del gobierno, la corrupción no se puede revertir. Ahora, Dios no tiene ningún programa para contrarrestar la corrupción del pecado. Dios no tiene ningún programa para contrarrestar la corrupción del pecado. Dios no va a hacer nada para detener o revertir o hacer durar más tiempo la corrupción. Dios no va a hacer nada. Dios tiene un programa. Dios tiene un programa, sí. Y el programa de Dios, podemos ver el programa de Dios. El programa de Dios es una nueva creación.
Él solo quiere una nueva creación. No se conforma con nada más. Ese es el programa de Dios. Él solo quiere una nueva creación. No se conforma con nada más. Muchos programas humanos están tratando de poner a la lúcuma o las personas en el refrigerador y ponerlos de una manera que no se vean tan mal. Ellos buscan encontrar algún proceso químico que disminuya la corrupción, pero ninguna es aceptable para Dios. Como dice el dicho, el hábito no hace al monje. Pueden vestirse de piedad, pero adentro está malogrado todo. Entonces, Dios no está interesado en cristianizar nuestra civilización. Tampoco está interesado en cristianizar nuestra cultura. Dios dice, no voy a tratar con ellos, no se pueden salvar. Todo lo que voy a hacer es producir algo totalmente nuevo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva criatura es una nueva creación. Esa es la solución de Dios. No mejorando, no poniendo remiendo, ni parchando, ni buscando remedios, sino produciendo una creación totalmente nueva. A cada uno de los que estamos en Cristo, que Dios nos ha hecho, Dios está buscando perfeccionarnos. Dios está buscando una nueva creación. Ahora, hay personas que son muy buenas, que no le hacen daño a nadie y quizás van a la iglesia los domingos, pero nunca han tenido una experiencia transformadora con nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Y van a disculparme, pero esas personas no están en el plan de Dios. Siento mucho decirlo, pero esas personas están perdidos, están perdidas. Tienen que cambiar y para eso tienen que ser cambiados por Dios. La Escritura dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Eso es lo que Dios va a hacer. Así que no se le puede ofrecer a Dios buenas obras o esfuerzos religiosos o amabilidad. ¿Sabían que el infierno está lleno de gente buena? ¿Pueden entender eso? Esa gente fue buena, pero nunca fue transformada, nunca trataron con la corrupción. En segunda de Pedro, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Dios no solo va a hacer gente nueva, Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, una tierra nueva en la que no habrá pecado. El pecado será totalmente eliminado de la presencia de Dios para siempre. Ahora, si tenemos pecados en nuestra vida y no nos arrepentimos, tenemos que tener cuidado porque podríamos ser eliminados para siempre de la presencia de Dios. No podemos hacer nada para que el pecado sea aceptable a Dios de ninguna manera. Entonces, Dios está produciendo una nueva creación para esos cielos nuevos y para esa tierra nueva. Veamos Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, y leemos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hago todas las cosas nuevas, escríbelas. Entonces, aquí el Señor, el que estaba sentado en el trono, el Señor Jesús, aquí le habla. ¿A quién? A Juan.
Y le dice, yo hago nueva todas las cosas, nada de lo viejo va a quedar, todo se va a terminar. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis le dice a Juan que escriba? Le dijo, Juan, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Juan no podía creer lo que estaba viendo en visión cuando estaba en la isla de Pasmos. No podía creer que esas cosas sucederían en el futuro. Por eso el Señor le dijo, escribe, todo esto es verdad y todo esto va a suceder. Voy a hacer todas las cosas nuevas. No quedará corrupción alguna, ninguna mancha de pecado, ninguna, ni siquiera conciencia de culpa. Ese es el programa de Dios. Y el programa de Dios está más alto que nuestro programa terrenal, carnal. Tal como el cielo es más alto que la tierra, así es el programa de Dios, más alto. Entonces, la corrupción es irreversible en nuestra sociedad, es irreversible en todo el mundo. Quizá les sea difícil entender este hecho, pero cuando lo podamos ver y podamos entenderlo, entonces nuestro corazón se alegrará. Este es el segundo principio. Ahora veremos el tercer principio, que es el más importante de todos. Tercer principio, tercer punto. La raíz de la decadencia moral se declara en la primera palabra, amor a sí mismo. Lo vemos en 2 Timoteo 3:2, porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amor a sí mismo. Ahora, la palabra hombres aquí es la palabra antropos y se refiere a hombres y mujeres. Habla de personas que se aman a sí mismos y no le interesa a lo demás. ¿De qué está hablando? De personas egoístas, amadores de sí mismos. Esa es la raíz para que las otras características malvadas se vayan desarrollando. El amor a sí mismo es la raíz y de ahí lo demás se ha ido desarrollando, las demás características. El egoísmo, el egocentrismo, el cuidado de mí mismo. Perdónenme, siempre yo en primer lugar. Entonces Pablo dice que la gente puede tener una forma de piedad, pero niegan su poder. ¿Qué es el poder de la piedad? Es el poder de tratar con el amor propio. Es el poder de tratar con el egoísmo, con el egocentrismo. Muchos creyentes que pertenecen a diferentes denominaciones pueden decir, el poder es el bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es verdad, es una verdad absoluta. Hablar en lenguas, fluir en milagros, sanidades, gloria a Dios y gracias a Dios por los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero el único poder aquí que es relevante es el poder que puede cambiar a una persona egoísta y egocéntrica para que sea una persona amorosa, extrovertida y cuidadosa. Si no tenemos eso, podemos tener todas las otras cosas, lenguas, milagros, profecía, pero estaríamos negando el poder de la piedad. Y hay que reflexionar sobre esto, porque estaría fuera de contexto de lo que se dice y se enseña hoy en día en las iglesias. No estoy en contra de los dones del Espíritu, jamás, no podría hacerlo, jamás lo haría. Al contrario, porque las manifestaciones del Espíritu Santo son las señales que acompañan el ministerio que el Señor me ha dado. Lo que estoy diciendo es que hay hambre de poder y es un hambre natural del alma. Algunos psicólogos han dicho que el deseo de poder es la única y más fuerte motivación de la humanidad. Repito, algunos psicólogos han afirmado que el deseo de poder es la única y más fuerte motivación de la humanidad. Por eso vemos a Bill Gates, a Soros, a Obama, a Hillary Clinton haciendo tanto daño a la humanidad por el poder. Ahora, anhelar poder, desear poder no es malo. Lo malo es usar ese poder para dañar a las personas. Y nosotros debemos anhelar, desear el poder que funciona. Vamos a desear ese poder que cambia vidas, que cambia a las personas egoístas en personas altruistas. Una pregunta así a la ligera. ¿Hay egoísmo en el cuerpo de Cristo?
Sí lo hay. Sí lo hay. No estamos demostrando el poder de la piedad. La palabra piedad es tan fuerte que el apóstol Pablo la usa para los que dicen ser cristianos, porque no le habla al mundo, le habla a la iglesia, le habla a los seguidores de Cristo que nunca han tratado con el egoísmo que está en sus vidas. Amados hermanos que me están oyendo ahí, que me están viendo, ¿qué tal si oramos y le pedimos a Dios que nos libre del egoísmo? Pero hagámoslo de corazón y vamos a decirlo juntos 3 veces. Vamos a decirlo juntos 3 veces al Señor. Vamos a pedir que nos libre del egoísmo. Señor Jesús, líbrame del egoísmo. Señor Jesús, líbrame del egoísmo. Señor Jesús, líbrame del egoísmo. Amén. Señor Jesús, renunciamos al egoísmo. Amén. Vamos a continuar. Entonces, vamos a familiarizarnos y a confrontarnos con la situación actual de las naciones. El resultado del egoísmo es el resultado de la iglesia que no presenta la verdad ni la demuestra. Es triste decirlo, pero voy a decir unas verdades habiendo visto, o revisado estadísticas. Hay miles de adolescentes embarazadas, miles de adolescentes que abortaron y abortan, cientos de abortos involuntarios, miles de adolescentes que dan a luz, cientos de bebés nacen sin cuidados prenatales, cientos de bebés mueren al mes de vida, miles de bebés mueren antes del primer año de vida, cientos de niños mueren por heridas de bala. Cientos de adolescentes se suicidan. Cientos de adolescentes contraen enfermedades venéreas. Cientos de niños son abusados. Miles de niños huyen de sus hogares. Miles de niños están en correccionales. Miles de niños nacen ilegítimamente y miles de niños ven a sus padres divorciarse. ¿A nosotros nos importa eso? Ahora, si se divorcian, ok, pero nunca deben descuidarse de sus hijos. Deben amar y cuidar a sus hijos. Deben amar a sus hijos. ¿A nosotros nos importa eso o debe importarnos? ¿O debe importarnos? Entonces, parece que hemos tenido un pequeño problemita aquí con el vídeo. ¿Están ahí? Vamos a continuar. ¿Nuestra fe tiene algo que decir acerca de esto o pensamos que es solo algo que pertenece al mundo? Gracias a Dios, la Biblia dice, pero Dios. Gracias a Dios que encontramos, pero Dios. La situación es terrible, pero Dios no ha cerrado su negocio. En su misericordia, Él no se ha lavado las manos de ninguna nación del mundo. Él no ha dicho, les dejaré solos. Han ido demasiado lejos. Han traspasado mi gracia. Él no ha dicho eso. Vemos Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces, cuando el enemigo hace sus maldades, es cuando Dios interviene a través del Espíritu Santo y levanta bandera. En los tiempos bíblicos, cada grupo militar tenía una bandera. Cuando estaban enfrentándose 2 batallones o los peleando, 2 legiones, cuando estaban perdiendo, el comandante mandaba al que tenía la bandera. Ahora,
la bandera tenía un símbolo. Cada grupo militar tiene su bandera que le resaltaba, que lo identificaba. Entonces el comandante lo enviaba a la parte alta a que levante la bandera. Y cuando los soldados veían la bandera, que estaban perdiendo la batalla, ellos iban y se agrupaban alrededor de la bandera para poder comenzar nuevamente en la batalla. Nuevamente iban a regresar. Entonces iban a comenzar una nueva batalla. Eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere que comencemos de nuevo la batalla. Él quiere levantar bandera por el Espíritu Santo. Y cuando lo veamos, aquellos que son verdaderos soldados del Señor, no importando la denominación, sea bautista, presbiteriano, católico, pentecostal o libres, ellos dirán, esa es mi bandera. Ahí pertenezco yo. Yo voy a tomar mi decisión y voy a estar junto con las personas, porque esa bandera tiene un nombre, es el nombre de Jesús. Y yo me voy a juntar con los que están alrededor de esa bandera, porque el Espíritu Santo está con ellos y yo tengo que estar donde Dios quiere que esté. Entonces, por el Espíritu Santo fueron dadas palabras al apóstol Pedro. Ya vamos a terminar. Dice Hechos 2, 17, 18. En los postreros, o sea, últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto no es para toda la raza humana, es para la iglesia de Jesucristo, es para aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Juan 1:12 dice, mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Los que no han recibido a Jesús son creación de Dios. Y no interesa a qué religión pertenezcan, si no tienen a Cristo en su vida, no tienen la vida eterna, no tienen la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo ya ha sido condenado porque no ha recibido, no ha aceptado al Hijo de Dios. Jesús dijo, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, a nosotros no nos interesa qué camiseta tenga, si es carismático, católico, luterano, bautista, presbiteriano, pentecostal, libre. Si el Espíritu Santo es su bandera, también es nuestra bandera y ese es nuestro lugar. Entonces, algo muy importante. Lo primero y más importante es el mensaje del arrepentimiento. Si se pasa por alto el arrepentimiento, será un desastre. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es la parte más importante. Arrepentimiento es volverse de los malos caminos, es regresar al punto de partida. Si estás yendo por una senda que te puede hacer daño, regresa. Arrepentimiento no es solamente sentirse mal, es regresar. Así que vamos a orar para ir terminando ya porque los minutos se nos acaban en Zoom. Y vamos a pedirle perdón y a pedirle ayuda. Si es que hubiera en nuestras vidas un pecado, una debilidad, algo que no nos permite avanzar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu santa presencia, reconociendo que necesitamos de ti, amado Dios y Padre. Señor, tú nos conoces y nada te podemos esconder. Tú conoces nuestro temperamento, tú conoces nuestras actitudes, tú conoces nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Te pedimos perdón, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que nada te podemos esconder a ti. Te pedimos perdón si hemos pecado de egoísmo, de egolatría, si hay debilidades en nuestra vida que todavía, Señor, están venciendo en nuestra vida. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes. Tu palabra dice que aquel que confiesa de su pecado, tú eres fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad.
Creemos que tú nos perdonas, creemos que tú nos limpias y creemos que también tú nos ayudas. Porque tú has dicho, aunque tu padre y tu madre te deje, yo no te dejaré. Y tú has dicho que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Paracletos, es nuestro ayudador. Y Él nos está ayudando, Señor. Y creemos, Señor, que Él nos va a seguir ayudando, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, así como nos has estado ayudando, tú vas a seguir ayudando. Tu palabra dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y lo creemos. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por tu protección, gracias por tu promoción y gracias porque tú estás levantando a tu iglesia, levantando a Familia de Fe para que comience la batalla en un nuevo nivel, Padre. Muchas gracias, amado Dios, por cada uno de mis hermanos y hermanas de Familia de Fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén.